Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás de delante de tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Lea conmigo, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová, tu Dios. Amén. No se nos fue permitido. Y también leíamos en el libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas está ese es de los profetas menores, después de Jonás. Miqueas capítulo 5. En el versículo 12 dice claramente, asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir las esculturas y sus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Amén. Entonces, ayer iniciamos el tema maldición por causa del ocultismo y veíamos cómo dice la misma escritura, la palabra de Dios, que a nosotros Dios no permitió esas cosas que practicáramos, aunque estemos rodeados de personas que practican la adivinación, los agüeros, sortilegios, hechicería, encantador, magia o con quien consulte a los muertos. Nosotros no se nos es permitido. ¿Por qué? Porque es invocación a los demonios, porque se hace pacto con Satanás. En el libro de Apocalipsis 21:8, yo quiero que lo lea conmigo. Apocalipsis es el último libro. 21:8 habla específicamente del destino de aquellas personas que tienen este tipo de prácticas. Note lo que dice. Verso 8, Apocalipsis 21. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, ahí está. ¿Se acuerda lo que decía Deuteronomio 18? Dice, quien que practique estas cosas se hace abominación. Ahora en el Apocalipsis 28 reitera los cobardes, incrédulos, abominables, o sea, todos los que practican estas cosas, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, iniciamos ayer a ver las ramas del ocultismo. Podíamos ver, número uno, la adivinación, que se practica a través también de horóscopos. Quiromancia, que es lectura de la mano. Cartomancia, lectura de las cartas. Lectura del tabaco, del chocolate. Pero, atención a esto. Leímos primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, donde el profeta Samuel le decía a Saúl, como pecado de adivinación y de ídolos es tu rebeldía y tu obstinación. ¿Qué es la obstinación? Es la persona terca, como una mula, terca, no lee las escrituras y solo se apoya en su propia prudencia o en su propio conocimiento. No se dejan corregir. Ellos se creen sabios en su propia opinión. No dejan hablar a los demás y no quieren escuchar también. Y entonces es obstinación y se convierte, como dice las escrituras, en abominación. Lo segundo que vimos son los agoreros o los agüeros. Y podemos ver cómo la gente hoy en día inventa cosas, pero al mismo tiempo solo para desagradar a Dios. Vemos como el 31 de diciembre la gente es que compran que los cucos amarillos, salen con maletas a darle las vueltas a las calles, usan las uvas, dice que por cada campanazo una uva,
compran la espina, la espiga, regalan moneditas de arras, la pata de conejo, todos esos amuletos, por cuanto se pone la confianza es en eso y no en Dios. Hay quienes lo que compran es estampas de esas de San Judas y las colocan detrás de la puerta, es que para que no se les entren los ladrones. Usan unos agüeros, pero porque lo mismo le llaman cábalas. Y esas cábalas lo que están haciendo es atrayendo la presencia de los demonios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. Como no quieren servirle a Dios, como no quieren seguir a Dios como debiera ser, entonces ellos prefieren todos esos amuletos, esas cábalas, con tal de recibir alguna bendición, no importa de dónde venga. Y ojo, porque hay un refrán que dicen por ahí: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Dice también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar a los que creen y se pierden por cuanto no creyeron en el amor de la verdad para ser salvos. No creyeron en la palabra de Dios. Dios les envía un poder engañoso a estas cosas. Lo tercero que vimos es el sortilegio. Gente que pone su confianza es en los juegos del azar, en los casinos, en las ñongas, la lotería, las rifas, y hablábamos hasta de la ruleta rusa. Pero a esto también le añadimos ayer del sortilegio, gente que entra a los casinos es a jugar su dinero y a veces lo que no tienen. ¿Por qué? Porque hay un demonio que se llama la reina del azar y atrapa. Lo mismo los niños, desde niños agarran los celulares, y ojalá que me estén escuchando, les dejan los celulares a los niños para que ellos no molesten y se ponen a jugar con el celular, jueguitos que les causa a ellos dependencia y luego se convierte en ludomanía, que si no los dejan estar jugando para desarrollar y quemar esas neuronas, porque eso es lo que están haciendo. Por eso llegan a los 16 años entontecidos, no viven sino durmiendo, comiendo, no quieren ayudar a nada, solo viendo televisión o en los jueguitos. ¿Por qué? Porque desde niños les empezaron a quemar las neuronas a ellos. También vimos el cuarto punto, que era la hechicería. Y la hechicería, hablamos del vudú, del changó, de los muñecos que utilizan, de los entierros, pero también vimos que hechicería es todo lo que manipula la voluntad del hombre. La hechicería es manipulación. Y hablamos también de la drogadicción. Y hablamos también cómo los hombres utilizan el dinero para comprar y manipular la voluntad de las mujeres hacia el sexo. Y también hablamos de cómo las mujeres utilizan su cuerpo para manipular la voluntad de un hombre. Y todo lo que manipula la voluntad de una persona se llama hechicería. Y fuimos al libro de Primera de Corintios capítulo 7, donde decía que la mujer no se pertenece a su cuerpo ni el varón, y que el varón cumpla con su deber conyugal, y lo mismo la mujer. Bien, hoy entonces vamos a terminar con el quinto punto. Dice, vamos a volver a leer Deuteronomio capítulo 18, en el verso 9, y ahí vamos, dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, sortílego, hechicero. Ahora vamos, encantador. Ni quien consulte, ¿no? Ni quien practique al encantador. ¿Cuál es el encantador? El encantador es todos los riegos, perfumes, seducciones, y escuche lo que voy a decir, hasta pseudopastores. Pseudopastores. Riegos, ¿por qué?
Porque la gente, con tal de adquirir un favor y no saben de dónde provenga ese favor, hacen riegos, riegan matas y toman un agüero con el riego, combinan las dos cosas. Entonces, que para que se mejoren las ventas, el otro día, pues yo les comentaba que en medio de mi ignorancia, desesperado, no tenía a Cristo en mi corazón, no había nacido de nuevo, no conocía de la palabra. Un amigo de la familia dijo, Orlando, yo tengo un amigo que le puede ayudar. Yo creí que era que me iban a prestar dinero, pero la ayuda era que me llevaron disque a donde un tipo y me dijo, extienda su mano, cogí un cristico así de oro y lo pasaba así, es que por mi mano, pues yo, uno ignorante, por ignorantes que peca. Y de un momento a otro dijo, ya. Yo le dije, ¿ya qué? Dijo, ya, son 50,000. Y bueno, esa vez no pagué yo, lo pagó el disque amigo. Me mandaron disque a tomarme unas aguas y que me diera rejo con unas matas y unos riegos y uno pues desesperado, porque uno no conocía la palabra de Dios y uno cae en todas esas cosas, pero sin saberlo, uno lo que hace es pacto con Satanás. Poner la confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios es matar la fe, y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay gente que utiliza perfumes, es que para atrapar el compañero, y en esto caen muchos hombres. Ojo, conocí la experiencia de un hombre que fue seducido por una mujer y luego murió en la cama de ella de un infarto. Y un día yo supe cómo fue que él cayó en las garras de esta mujer. Se cuenta que él llegó al lugar donde ella trabajaba y ella siempre le decía, un tintico, un tintico. El poder de un tinto, ¿no? Yo le echo vaina, pero a mi esposa, porque yo con ella tomamos tintico, lo más de exquisito. Pero esta mujer, y él siempre entonces ya llegó y se sentaba y ella, un tintico, y ella le servía su tintico. Note cómo empezó a encantarlo. De pronto la esposa en su casa no tenía esos detalles y ella empezó a encantarlo con su tintico. Y ya se hizo como una costumbre, entonces él empezó a decirle que si la llevaba a la casa, pero él era casado, él era un cristiano, un líder y era un predicador. Se enganchó su alma, fue encantado, fue seducido y cayó en las garras de esa mujer. Claro, como era una persona de 50 y pico de años y la otra era una muchacha como de 28 años, él intentaba satisfacerla sexualmente y empezó a consumir pastillas, ¿cómo se llaman esos? Vivecien, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre específico. Bueno, energizantes. Y un día cualquiera, ahí quedó en la cama de ella, muerto. ¿Y cómo fue? Lo encantaron con un tintico. El otro día estuve leyendo algunos de los libros deuterocanónicos y hay un libro que se llama, bueno, se me olvidó. No, otro, de un profeta. Entonces, una de las advertencias del profeta dice, no mires a la mujer hermosa a los ojos, porque te prenderá con su hermosura. Y las mujeres lo saben. Y algunas mujeres practican estas cosas para atrapar el alma del varón. Cuidado usted, la sierva de Dios, la mujer de Dios que está en la iglesia, que sus vestiduras no sean para encantamientos. Cuídese, porque puede estar cayendo en el ocultismo sin conocerlo y eso le va a traer es ruina, le va a traer es maldición. Dice la Biblia que nosotros nos vistamos como con pundonor, con piedad, como para presentarnos ante Dios y preguntarle al Espíritu Santo,
cuando nosotros nos vistamos, si estamos bien vestidos. Léame la palabra que me quieres leer, mi Es en amor. Eclesiástico. En Eclesiastés dice, no mires demasiado, eclesiástico, es en eclesiástico, es un libro deuterocanónico. No mires demasiado a una joven para no incurrir en su misma condena. No te entregues a ella. Aparta tus ojos de la mujer bonita y no te fijes en la belleza ajena. Impresionante como la advertencia de ese libro, ¿no? No hay que mirar, no pueden prenderlo a uno en, en las garras del enemigo. Y quiero que sepan algo, una persona que le sirve a Dios, un hombre, un ministro de Dios, es una persona que va a ser atacado por el sexo opuesto. Son armas del enemigo. Y de verdad que ahí sí es cuando le toca a uno tener la templanza suficiente para no caer en el encantamiento. Otra vez, otro de esos encantamientos que también se utiliza es el dinero. ¿Cómo un hombre puede llegar a empezar a seducir a una mujer que no es su esposa? Utilizan el dinero como encantamiento, con regalos, con detalles, con viajes, con salidas a restaurantes y lo utilizan de encantamientos. Todo eso lo único que le producirá son maldiciones. Amén. Entonces, Segunda de Tesalonicenses, quiero que lo leamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 9. Mire ese poder de parte de quien viene. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, los deja que se resbalen, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacían en esas injusticias. Amén. Tremendo. Entonces llega el momento en que Dios también los suelta. Dios les advierte, Dios les estorba, Dios les pone obstáculos, pero ya llega un momento en que Dios también dice, no, pues ya, dejémoslos que se resbalen y caigan porque se cansa de tanto advertirles, se cansa de tanto llamarles la atención, entonces los entrega a su extravío. La sexta rama del ocultismo es la magia. Ojo, la magia. Hay magia blanca, magia negra, pero todo es igual, donde es invocado Satanás en lo oculto. Es magia. Ahora, no estoy hablando de esa magia cultural que practican, que las cartas y que lo ocultan, aunque es una pequeña rama del ocultismo, sino que en la época en que se escribe la palabra de Dios, había magos que sí tenían el el demonio de la adivinación. Ahora, note que algunos eruditos les llamaban magos, y por eso es que usted puede encontrar en las escrituras que a Jesús vinieron a adorarlo los tres reyes magos. ¿Se acuerdan de lo que dice las escrituras? Ok. Pero era porque estos practicaban, ellos estudiaron astronomía, pero hay otros que lo que estudian es, o lo que estudian o lo que practican es astrología, que es poner su confianza en los astros. Y entonces ellos son los que utilizan en los horóscopos y empiezan a vaticinar de un supuesto futuro de lo que le espera a usted. Y entonces eso es lo que la Biblia advierte que es la magia. Algunos que se las dan de adivinos y es posible que acierten en todas esas cosas. Por ejemplo,
uno de apellido Mercado, ¿cómo es que se llama? Walter. Walter Mercado, que salen por Ya televisión. murió, ¿no? Gracias a Dios que ya murió. Utilizan el tarot, utilizan las cartas satánicas, pero todo esto, ellos son los que en el Antiguo Testamento, cuando se escribe la palabra de Dios, era la magia. Ahora, hay gente que le dicen a uno, es que yo voy donde fulano de tal, ¿por qué uno utiliza la magia blanca? Y uno les pregunta, ¿cómo así que la magia blanca? Y claro, ellos lo que le llaman magia blanca es a retratos de vírgenes, retratos de ángeles, invocación de supuestos personajes que en algún tiempo fueron santos, pero eso lo que se llama es magia. Y la séptima rama del ocultismo es la que quiero hoy un poquito extenderme más. Dice, ni quien consulte a los muertos. Y todos practicábamos la consulta a los muertos. Quiero que lea en el libro de Evangelio según San Juan, donde está escrito que nadie subió al cielo. Juan capítulo 3, verso 13. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 13. Si ya lo tiene, dígame un poderoso amén. San Juan, capítulo 3, verso 13. Y léalo conmigo para que pueda entender qué es el espiritismo o la consulta a los muertos. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces dice las Escrituras, y esto lo está hablando de Jesús. Jesús mismo es el que lo está diciendo a Nicodemos. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Todavía nadie ha ascendido o había ascendido al cielo. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús declara esta palabra, lo que existía era el Hades. Hades era el lugar de los muertos. Recuerden lo que hemos estudiado en el libro de Lucas capítulo 16, donde estaba el rico y Lázaro. Entonces, Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Hades, lugar de tormento, atormentado en llamas y fuego. Jesús es las primicias de la resurrección. Cuando Jesús cumple su juicio, no justo, su juicio por nosotros, por el pecado de nosotros, por nuestra maldad, Él lleva nuestras maldiciones, Él se lleva nuestro pecado. Él desciende hasta los infiernos y de allí le arrebata el poder del enemigo. Eso está escrito en el libro de Efesios. Es esto que llevó cautiva la cautividad, lo que nos cautivaba a nosotros, nos hacía esclavos, Él lo llevó. Le prende a Satanás, le quita el poder del pecado que nos condenaba a nosotros y sube y resucita. Cuando María se lo encuentra y lo va a tocar para adorarlo, él le dice, no me toques, que aún no he sido glorificado. Voy al Padre y volveré. Entonces, Jesús sube y se sienta a la diestra del Padre. Obvio, traspasa los 3 cielos. Pero hasta ese momento, nadie había subido al cielo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es empezamos a invocar a vírgenes, a santos, gente que murió, pero que no han resucitado tal vez. Y cuando se practica eso, hacemos espiritismo, invocación de muertos, pseudosantos o vírgenes. Se me pasó cuando estaba hablando de los encantadores. Bueno, pero quiero aclarar esto cuando dije pseudopastores. Un pastor que no predique contra el pecado, que solamente predique de la fe, de la prosperidad, del bien pensar, del pensamiento positivo, pero que no hable de la salvación, del infierno, que no hable
de la santificación, del ayuno, de la oración. Eso es un encantador. Tengan cuidado Sí, con los eso. que se autonombran, ¿no? Porque tienen es una base de rebeldía. También vemos que en la actualidad hay muchísimas personas que no tienen una cobertura espiritual y que se autonombran pastores porque conocen de pronto algunos versículos de la Biblia y esto se apresuran muchas veces, puede ser que se hayan tenido llamados, pero se apresuran y se rebeldizan. Y entonces la base con la que ellos empiezan un ministerio es la rebeldía, o en otras ocasiones es cuando han cometido un pecado y llevan tiempo en una iglesia, entonces se les pide, se les pone una disciplina y no aceptan la disciplina porque tienen un interés más en defender su propia imagen o en qué dirán que en restaurar su relación con Dios. Por eso fue que el Señor le dijo a Saúl que era igual de pecado la rebeldía, era igual a la hechicería, era igual ser obstinado, o sea, no pasar ese proceso, restaurarse y esperar el llamado de Dios para que sea sobre ellos derramado el aceite, ungidos y enviados para que de esa manera también puedan estar protegidos. Vemos que a diario que hay escándalos, ¿no? Que gente dice que no, que este era pastor y que mire con lo que salió, pero es porque realmente entran a trabajar en un terreno muy peligroso, que es el terreno del diablo, pero su corazón no es limpio. Entonces, al no tener un corazón limpio, eso los hace blancos fáciles del enemigo que puedan caer en pecados morales, en pecados digamos, que afecten realmente a la gente. ¿Pero por qué? Porque no fueron pastores que tienen una cobertura, una protección, no fueron enviados, sino que ellos se autonombraron e incluso muchas veces dan mal testimonio en el tema financiero, porque entran en unas luchas terribles, involucran a toda su propia familia en esas luchas. ¿Por qué? Solo por no haber tenido el proceso correcto, ¿no? La sabiduría, igual que uno entra a una universidad y aunque uno ya se para como abogado, médico, lo que sea, desde el momento que usted está, pero usted tiene que seguir de todas maneras un proceso, aprender y obtener una titulación para que luego pueda ejercer y aún así uno tiene que ir al ministerio, depende de la carrera que sea, y tener uno una tarjeta donde esa tarjeta lo acredita para que usted, por ejemplo, como psicólogos, para uno poder ejercer terapias, tiene que tener una habilitación o un permiso de la Secretaría de Salud de la ciudad donde uno esté. O sea, eso no es cualquier persona que puede ir a hacer igualmente o aún más delicado debe ser en lo espiritual porque estamos tratando con almas que son eternas. Sí, efectivamente. Yo quería comentar algo respecto a eso. Cuando una persona se revela de una iglesia y monta otra iglesia, nunca lo hacen pensando en las almas, sino más bien en el lucro cesante o en ellos mismos. ¿No fue así lo que hizo Satanás? Dijo, subiré al monte del Altísimo y seré semejante a él. O sea, no son capaces de sujetarse a una persona que ven, mucho menos a Dios, que no ven. Entonces, note que deterioran, anulan el proceso que Dios tenía para con sus vidas. Dios no quiere que tengamos 55,000 iglesias, 50,000 denominaciones. La iglesia de Dios es una sola. Pero como no son capaces de sujetarse, una persona que no tiene una autoridad a la cual se sujeta es un rebelde, es un pseudo pastor, un mentiroso, que no tienen una cobertura. Entonces no son pastores ordenados, no fueron enviados por Dios, ellos se autoenviaron. Eso fue lo que hizo Satanás. Subiré al monte del Altísimo, seré semejante a él. Y usan la misma palabra de Dios para encantar. Y claro, recuerde lo que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Son inclusive usados por Satanás, y dice la Biblia, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque se dejaron encantar y ellos, el mismo diablo les da poder para hacer hasta milagros, pero esos milagros
no vienen de parte de Dios y tarde o temprano van a salir muy caros, demasiado caros, de verdad, porque el alma de ellos está en peligro. Entonces, yo quería aclarar eso también. Tienes que revisar si hay una cobertura, si hay bueno, hoy en día seguir las normas legales, que haya una personería jurídica por el Ministerio del Interior. Hoy en día, Dios está permitiendo todo esto de la pandemia para una reorganización real y no les estaban dando permiso a abrir a las iglesias que no tuvieran personería jurídica. Y eso también es bueno. Claro está que echa la ley, echa la trampa. Entonces los pseudopastores, esos que no tenían personería jurídica, están inventando personerías y se están haciendo llegar a otras iglesias que están dando cobertura a todo el mundo. No, un desorden, pero tremendo. Siempre tratando de evadir la ley y evadir el mandamiento. Entonces, tener cuidado con esas cosas porque utilizan la palabra, utilizan el abrazo. Entonces ellos sí aman, supuestamente sí aman a la gente porque los saludan, los abrazan, los besan, los llaman, están muy encima y muy pendientes de ellos. Quieren quitar el lugar de Dios. Y eso uno tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Sabe qué hacía Jesús? Jesús se apartaba. Jesús a veces no quería que supieran dónde él se encontraba porque él se apartaba, era a orar, a tener tiempos a solas con Dios. Entonces, tengan en cuenta todas estas cositas que yo estoy hablando, porque de verdad es necesario uno pedirle a Dios discernimiento. Un pastor que ande metido en la casa de alguien es porque algo anda buscando también, o está buscando algún favor para sí mismo, que le den comida, mantenimiento. ¿Por qué? Porque tal vez no quiere trabajar. Y hay que tener cuidado con todas esas cosas. Uno tiene que pedirle a Dios discernimiento. He conocido el caso de pastores, pseudo pastores, que terminan teniendo relaciones sexuales en las casas que ellos empiezan a visitar. O sea, está bien una visita, pero si yo visito a alguien, yo lo visito es con mi esposa y no para que me den, porque nosotros nunca practicamos eso. Antes visitamos a alguien es como para tratar de ayudarle, para levantarlo, para darle una palabra de ánimo, de aliento, más nunca para que vean mi necesidad. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y nos ha bendecido porque hemos tal vez intentado hacer las cosas correctamente. Tengan cuidado. No somos de los lambericas, perdónenme las expresiones, que viven a toda hora metidos en las casas de los demás, porque eso era lo que hacían los fariseos. Y los fariseos se justificaban haciendo oraciones en las esquinas de las calles, pero era porque se metían a las casas de las viudas a tener relaciones con las viudas, dizque a suplirles el consuelo que ellas necesitaban. Y es impresionante cómo pseudo pastores están deteriorando el redil de las ovejas del Señor. Y entonces llega el momento en que la gente ya no cree. ¿Por qué? Porque ven un mal testimonio, ven un mal ejemplo, ven pastores que andan coqueteando a mujeres. Y entonces, claro, cuando una muchacha, su propio pastor empieza a echarle a los perros, imagínense lo que puede pensar esa pobre muchacha. La matan en la fe y ellos utilizan el poder del Espíritu Santo, pero para intentar seducir a una muchacha. Y lo único que hacen es que atraen es el reino de los demonios. Y uno tiene que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para discernir y sopesar los espíritus que hay en esas personas. Volvamos a lo de la consulta de los muertos. Gracias por permitirme abrir ese paréntesis. Volvamos a lo de las consultas de los muertos y nos enseñaban a invocar dizque las tales ánimas del purgatorio. Y tremendo porque en cierta oportunidad yo escuché decirle a alguien,
que si no le rezaba a las ánimas del purgatorio, que las ánimas venían esa noche y que lo asustaban. Entonces, ¿a quién estaban consultando? No eran ningunas ánimas de ningún purgatorio, porque ni siquiera el purgatorio existe. En Lucas capítulo 16, a partir del verso 19 en adelante, cuando el rico le llama al padre Abraham y le dice, te ruego que envíes a Lázaro para que moje sus dedos en agua y los pase por mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar de llamas y de fuego. El padre Abraham le dice, además está puesta una gran cima entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, y los que quieran pasar de allá para acá tampoco. No hay sino dos lugares, cielo o infierno. No hay sino dos reinos espirituales, el reino de Dios o el reino de Satanás. No hay término medio. Por eso Jesús, cuando se le aparece al apóstol Juan y él escribe en el libro del Apocalipsis, él le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Así como no existe el purgatorio, no existe la tibieza. De modo que una persona, cuando se deja enfriar espiritualmente, se deja apagar y se aleja de las escrituras, se aleja de la congregación, se deja de conectar al internet para seguirse edificando, empieza a entibiarse y dice, serán vómitos de afrenta de la boca de Dios. Y ahí sí hay que tener cuidado, es una campana de alerta. El espiritismo se practica cuando nosotros invocamos a los muertos. Entonces, note cómo nos enseñaban que ir al cementerio, llevar flores y hablarle allá, es que a tocar la tumba, y eso era espiritismo, consulta a los muertos. Y en eso fue que cayó Saúl. Saúl, recuerden la palabra de Dios cuando cae, dice Eclesiastés capítulo 9, en el verso 3, dice, este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo sucede y acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de la insensatez en su corazón durante su vida. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si ha muerto una persona, un familiar, amigo suyo, y usted cree que no, que es que no me ayudó en la tierra, vivo, y ahora sí desde el cielo me va a ayudar. No, mire lo que dice la palabra. Están muertos ya, hasta su amor, su odio, su envidia, no tienen más paga, ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. No invoque a los muertos. Los muertos, por eso Jesús les decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo así que los muertos entierren a sus muertos? Sí, porque el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá y conoce la palabra de Dios y no anda metiendo en estas cosas el espiritismo. Nosotros no practicamos eso. El que se murió, Dios lo bendiga. Ya, no, que es que recemos, que oremos por el difunto. El difunto ya se murió y no hay que orar por los muertos. Yo oro es por los vivos, porque todavía tienen algo de esperanza, para que se arrepientan, para que abandonen su pecado y se vuelvan a Dios con todo su corazón. Ahora, cuando practicamos el espiritismo o la consulta a los muertos, el alma se liga a ese muerto. Y los demonios que estaban operando en la vida de ese difunto se van a transferir a esa persona. Tenga cuidado si alguna vez, en algún momento, usted tiene que presenciar la partida de alguien que esté muriendo.
es mejor llevarlo a Cristo. Acepte a Cristo antes de morir. Acepte a Cristo antes de su partida. El otro día alguien se accidentó ahí enfrente de la iglesia y de una vez todo el mundo lo mató, lo mató, lo mató. Y movía el pie así, todavía. Y yo salí corriendo porque yo dije, a ver si de pronto logro salvar ese alma muriéndose. El hombre ya no estaba consciente. Le puse las manos y le dije, si aún estás consciente, repite esta oración. Yo intento hasta el último momento de una persona llevarlo es a la salvación. Señor Jesús, perdona mis pecados. Y le hice rápido la oración. Inmediatamente hizo así. Tan pronto oré por el hombre y le dije que orara, tal vez lo hizo, pero hizo así. Y se fue. Impresionante porque podía haber quedado ahí con una lesión cerebral, con una lesión para toda la vida, pero tal vez Dios tuvo misericordia de esa persona en ese momento. Cuando usted esté junto a alguien que esté al borde de la muerte, llévelos a Jesús, llévelos a pedir perdón y que la sangre del Cordero de Dios los lave, los limpie y los salve y déjelos que vayan, que partan con Cristo. Es mejor que ni que queden ahí y haciendo pues daño, más daño con un accidente que ellos tuvieran, porque de verdad agota la vida de 2 o 3 personas que están en su entorno. Es mejor llevarlos a Cristo, no ponerse a, no, que... Y he conocido casos impresionantes de una mujer que era cristiana y otra estaba ahí a su lado. Y entonces ella vino y le dijo, hija, mañana vienen por mí a las 3. Entonces la hija le dijo, mamá, tranquila, descansa. Ella creyó que por su enfermedad y por su cansancio ya estaba divariando. Y efectivamente al otro día ella estuvo y preciso estuvo antes de las 3. Y la mamá estaba lo más de tranquila, con paz en su corazón, porque era una sierva de Dios. Y entonces esto, a las 3 de la tarde, la mamá abre los ojos y le dice, hija, están detrás de ti y ya vienen por mí. Y entonces la muchacha cuenta que le decía, mamá, tranquila, que todavía no vas a morir. La señora sonríe, suspira y se despide. Y ella siente, la hija siente que pasan escalofríos, o sea, la presencia de Dios estaba en ese mismo lugar y llevándose a la persona tal vez al paraíso con Dios. Tengamos cuidado con la consulta de los muertos. Ahora, ¿cómo ser libres de estas maldiciones? Porque ya hemos estado estudiando que la adivinación, agüero, sortilegio, encantamiento, hechicería, la magia y la consulta de los muertos me trae maldición. Dice la palabra que Jehová mismo nos destruiría por prácticas de todas estas cosas. Ahora, ¿cómo revierto esa maldición para que se me convierta en bendición? Por favor, escríbalo. Número 1, pida perdón a Dios por todos los pactos que hicimos en estado de inconsciencia, porque inconscientemente practicábamos adivinación, agüeros, sortilegio, hechicería, encantamientos, magia y espiritismo. Entonces, por desconocimiento de la verdad, eso no me exime de la paga del pecado, que es muerte. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Llevar a la cruz, reconocer, identificar mis pecados, pedirle perdón a Dios por los pactos que hice en estado de inconsciencia. Señor, no sabía, me llevaron donde ese brujo. Yo no sabía que estaba pactando mi alma con Satanás. Y entonces tengo que, número 2, primero pedir perdón. Y número 2, renunciar a todo pacto satánico o ligadura que hubiese hecho con Satanás. Renunciar, no la acepto. No acepto que mi alma se ligue más a esos pactos satánicos. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a toda ludopatía, a los juegos del azar, a los agüeros, al vudú, a las hechicerías. Renuncio a la drogadicción, renuncio a la manipulación de la voluntad que yo ejecutaba. Mamás que con el llanto
empiezan a manipular la voluntad de los muchachos. No, así toque con rejo, pero se enderezan. Pero hay que hacerlo, no caer en manipulación de la voluntad. El horóscopo, la quiromancia, la cartomancia, la rebeldía, la obstinación. Si usted ha practicado la obstinación, que todo el mundo prácticamente lo hacemos y caemos en esas cosas, hoy tenemos que renunciar a todo pacto satánico o ligadura que hubiésemos tenido con Satanás. Tercero, aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador y hacer de Cristo Jesús mi Pascua. ¿Cómo así mi Pascua? Sí, porque la Pascua en el Antiguo Testamento tipificaba la redención de mis pecados. Entonces ellos cogían y celebraban la Pascua como sacrificando un cordero y derramando de su sangre, cogían y lo degollaban y derramaban la sangre, y la sangre la esparcían sobre las vidas de las personas para ser redimidos, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay redención de pecados. Está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 20 o 29, algo así. Entonces, yo hago de Jesús mi Pascua, que el Cordero es Jesús. Por eso Juan capítulo 1, verso 29, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Esa es mi Pascua, y la sangre que él derrama es el pacto que yo hago. Entonces el Cordero es el pan y la sangre es el vino. Y eso es lo que ahora Jesús establece la noche de su última cena, cuando se sienta con los discípulos y le dice a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque yo necesito morir por la humanidad. Impresionante. Entonces, cuando comemos la Pascua, cuando comemos o participamos de la Santa Cena, de la Cena del Señor, estoy aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y estoy ratificando que soy salvo, que estoy dentro de la familia de Dios. Por eso, una vez mínimo al mes, nosotros hacemos la Santa Cena, la Cena del Señor. Es el pacto de la sangre del Cordero. Y cuarto, para soltarnos de todas esas ligaduras de impiedad, usted aplica los 7 derramamientos que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Todos nosotros tenemos un libro que se llama, ¿cómo es que se llama? Tan solo una gota de sangre. Si no, pídale a su líder y estúdielo, los 7 derramamientos. Lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, por cada derramamiento que hizo por nosotros, porque era que esparcían 7 veces la sangre del Cordero sobre el pueblo. Y entonces el primer derramamiento que Jesús hace de su sangre es en el huerto de Getsemaní, cuando se postra de rodillas y salen de su sudor grandes gotas de sangre. Eso está escrito en la palabra de Dios y una cita bíblica lo corrobora. El segundo derramamiento de su sangre es cuando le arrancan las barbas, lo golpean en la nariz y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? El tercer derramamiento, cuando colocan la corona de espinas, cogen un garrote así y se la enterraban a palo para que las espinas se enterraran en sus sienes, en su frente. El cuarto derramamiento es cuando le quitan el vestido y empiezan a azotarlo, y el látigo romano tenía 3 ramificaciones en las puntas: astillas, metal y de hueso. El quinto derramamiento es cuando clavan sus manos, las traspasan y lo clavan en la cruz. El quinto derramamiento, sus pies también son clavados. El sexto derramamiento, vamos, el costado. Esa es la última. Rostro ya. El rostro. Entonces, primero, el sexto son los pies y el séptimo, el del costado. Entonces, la sangre del sudor, la del rostro van 2, la de la corona van 3, la de sus espaldas van 4, la de sus manos van 5, la de sus pies van 6 y la de su costado 7.
7 derramamientos de su sangre. Y cada uno de sus derramamientos nos liberta y nos devuelve la corona que hemos perdido. Ahora usted tiene que renunciar a toda maldición que vino a su vida por causa del ocultismo. Hoy tienes que renunciar. Yo renuncio. Vamos a pedir perdón. Así es que le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vas a pedirle perdón a Dios para que el Espíritu Santo de Dios sea trayendo sanidad, libertad. Si usted ha estado practicando o lo practicó en estado de inconsciencia por desconocimiento de la palabra de Dios, eso me sucedió a mí. Yo no sabía que pactaba con los demonios. Y claro, por eso me perseguían. Satanás creía que mi alma le pertenecía. Yo no puedo continuar sabiendo ahora, siendo conocedor de la verdad. No puedo continuar permitiendo que mi alma esté ligada al reino de las tinieblas. Yo pido perdón, Señor, por mis ancestros, por mis abuelos, porque todos practicaban estas cosas. Y la Biblia dice que Dios espía el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que nos aborrecen. Nuestros abuelos practicaron eso, creían en las ánimas, creían en la invocación de los muertos, de santos, de vírgenes, y ellos nos heredaron maldiciones. Por eso Colombia vive en pobreza, en ruina, y eso no es la voluntad de Dios. Note que Estados Unidos es una nación que su misma carta política está fundamentada en la palabra de Dios, su constitución. Y aunque hoy en día hay mucha libertad de culto religioso, de gays, de todas estas comunidades, sin embargo, se fundamenta en la palabra de Dios, una sociedad que han creído, que envían misioneros a cualquier parte del mundo. Entonces vamos a pedirle perdón porque nuestros ancestros, nuestros abuelos practicaban todas estas cosas, nos dedicaron a los demonios. Nos presentaban ante las vírgenes, ante los santos, ante los yesos, nos invocaban, nos rezaban, nos hacían riego, nos ponían, es que para que no lo ojearan a uno, le ponían a uno unas, ¿cómo se llaman esos? Manillas que de pepa roja con pepa negra. O sea, son tantas cosas en las que nos involucraban. Fueron tantas las maldiciones que volcaron sobre nuestras vidas que a veces el reino espiritual no puede ser real y palpable, tangible para nosotros, por cuanto nuestros abuelos nos infundían era todo lo contrario a la palabra de Dios. Señor, pedimos perdón, Señor, y creemos lo que tu palabra dice. Nadie ha subido al cielo sino el que del cielo bajó, Jesús. Tú eres mi único y suficiente Salvador, Señor. Practicamos el espiritismo, la invocación de los muertos, la adivinación, los agüeros, el sortilegio, la manipulación, la rebeldía. Creímos en pseudopastores, creímos en sacerdotes, supuestos sacerdotes, pero que solo hacían invocación de demonios. Perdónanos, Espíritu Santo, porque tal vez nuestras almas quedaron ligadas. Hoy renunciamos, ahora renuncie, vamos a renunciar. Renuncio a toda ligadura de almas con demonios, con profetas falsos. Renuncio a toda invocación de los demonios en el nombre de Cristo Jesús, al ocultismo, a todo pacto que hubiese hecho inconscientemente, en estado de inconsciencia por desconocimiento de la palabra de Dios. Renuncio y llevo a la cruz mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi ser, Señor, para que tú, por medio de la sangre del Cordero de Dios, me laves y me limpies, Señor. Que cada uno de los derramamientos de tu sangre
y Señor, me laven, me purifiquen, que caigan todos los argumentos que Satanás tenía legalmente en mi contra, porque nosotros le habíamos entregado nuestra alma con todas estas cosas. Hoy quebranto todo pacto, no acepto que mi alma siga pactada o ligada a Satanás. Y solo acepto el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Acepto su redención, acepto su sacrificio en el nombre de Jesús. Acepto que la sangre que derramó de sus sienes por agonía me trae fidelidad. Acepto que la sangre que derramó de su rostro me devuelve la identidad. Acepto que la sangre que derramó de sus sienes por causa de la corona de espinas me devuelve la prosperidad. Acepto que la sangre que fue derramada de sus espaldas por causa de los latigazos me redime de toda iniquidad, de todo mi pecado y de toda mi maldad. Así está escrito y se lleva toda mi enfermedad. Acepto que la sangre que derramó de sus manos me devuelve a mí los dones, los talentos para trabajar, para ganarme la vida con el fruto de mis esfuerzos, con el esfuerzo de mi trabajo en el nombre de Jesús. Acepto que la sangre que derramó Jesús de sus pies me encamina, me guía por el camino de la verdad, que no me apartaré ni a diestra ni a siniestra, sino que viviré en Jesús, porque Él es mi camino de la salvación. Y acepto que la sangre que Él derramó de su costado sana mis heridas, sana mi pasado, sana de todo trauma, me sana de toda herida en mi corazón, para echar fuera de mí todo odio, todo rencor, todo resentimiento, y me hace libre para ser vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: renuncio al ocultismo. Vamos, con su boca, tienes que hacerlo, porque ese es el argumento legal. Recuerde Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes, pero por la boca de los santos es la resolución, para que el mundo se entere que Dios constituye aún hasta el más bajo de los hombres y lo coloca como el Señor de su reino. Entonces, repita conmigo con su boca: yo renuncio a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a los pactos que hubiese hecho en un estado de inconsciencia. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Rompo y quebranto toda maldición que siga operando sobre mi vida. No la acepto más en el nombre de Cristo Jesús. La llevo a la cruz y declaro que por causa de Jesús soy bendecido. Escrito está que Él se hizo pobre para que por su pobreza yo fuese bendecido. Dice la palabra de Dios. Está escrito que Él llevó todas mis maldiciones y que revierte la maldición en bendición. Y así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, te acepto. Acepto que tu sangre me limpia de mi maldad, de mi pecado. Te acepto, Señor, como mi Señor, para sujetarme, para obedecerte, para hacer tu palabra, no solo para oírla, sino para hacerla, y para seguirte y para servirte. En el nombre de Jesús, cuando cuente 3, vas a respirar profundo. Pon la mano en tu vientre. Aquí, en la mano en el vientre. Ponga la mano en su vientre. En el nombre de Jesús. Y vas a respirar profundo. Y a la cuenta de 3 respiras 3 veces. Profundo, fuerte. Yo ato a todo principado y potestad, a todo demonio que ha estado operando en los cuerpos y en las vidas de estos discípulos. Y con la autoridad que Dios me ha dado, pongo la sangre del Cordero de Dios sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Y decreto la orden, la sentencia de que abandonen su cuerpo, abandonen esos cuerpos, todo espíritu inmundo que estaba operando, todo pacto satánico. Lo llevo a la cruz y aplico la sangre del Cordero. Y a la cuenta de 3, respiras profundo 3 veces. Y por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, ordeno que salgan esos demonios. A la cuenta de 3. 1, 2,
Y 3 salen ahora con todas sus raíces a lo profundo de la mar, a lo profundo de la mar, a lo profundo de la mar. En el nombre de Jesús se corta toda maldición, se desarraiga por 10 y hasta 50 generaciones atrás. Nuestros hijos no eran más maldiciones, sino que vivirán bajo el pacto de la sangre de Jesús. Tendrán bendición por el conocimiento de la verdad. Respire 3 veces profundo. Inhale fuerte. Salen en el nombre de Jesús. Salen ahora con todas sus raíces por el poder del Espíritu Santo. Y ahora pedimos que el Espíritu Santo de Dios venga y llene todos los espacios vacíos que dejaron esos espíritus inmundos. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos libertad. Declaramos liberación. Declaramos que nuestras generaciones serán libres, porque tú vives en nosotros, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino de Jehová. Ven y lléname. Llénanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Respire profundo, respire profundo. Gracias, Señor. Hay poder en su sangre, hay poder en su nombre. Toda la gloria y toda la honra son para el Rey.